Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más al Lado B con José Víctor y Jessica Dugán. Estamos súper contentos de estar con ustedes en este día. Y bueno, mi amor, hemos perseverado. Este es nuestro programa número 5 y qué chévere todo lo que Dios ha estado haciendo a través de Lado B. Muchas personas nuevas te están siguiendo. Muchas personas, así que gracias a todos los nuevos seguidores de José Víctor Dugán. Acuérdense que también me pueden seguir a mí, ¿ok? Sí. Somos una sola carne. Equilibrio. O sea, tú sigues a él y me sigues a mí, te conviene. No, mentira, tranquilo, como ustedes quieran. Este Lado B es un episodio sobre la autoridad, el orden y la bendición. Así se llamó la enseñanza que mi esposo dio el domingo en nuestra iglesia, nuestra comunidad Eclesia Miami. Y es uno de los clásicos. Este es un tema de los clásicos que él de los poquitos que ha repetido, porque yo he dicho aquí que él casi no repite enseñanza en todos estos más de 25, 30 años predicando. Pero este sí vale la pena porque yo le digo que es una clase magistral. Debemos grabarla y hacer un masterclass para que es un principio que todos deberíamos aprender y conocer. Hoy alguien me decían, JV, por favor no dejes de dar esa enseñanza. Alguien me dijo, no la dejes de dar. Yo sé que la has repetido, pero esa enseñanza la tienes que dar de vez en cuando. Y son de esos principios que necesitamos recordar. Pablo decía algo tremendo. Pablo decía, me es necesario volverles a recordar las mismas cosas. Y hay ciertos principios que uno necesita, tú sabes, recordárselos uno mismo y recordárselo a otras personas. Y yo creo que este principio del que vamos a hablar hoy es muy tremendo. Por lo menos una vez al año. Autoridad, orden y bendición. Hablemos un poco del reino, que lo mencionaste en la enseñanza, el reino de Dios, la importancia que Jesús le dio a este tema y la importancia que tú y yo le damos y que yo considero que es la gasolina que nos ha mantenido firmes a pesar de todo. Seguimos aquí porque amamos el reino, tenemos esa mentalidad de reino y porque se nos fue revelado ese concepto tan profundo pero tan significativo. Por lo menos yo pienso que es lo que nos ha sostenido. Sí, así es. Bueno, el reino de Dios era el tema central de Jesús, básicamente. Fue su primera enseñanza, fue acerca del reino, Mateo 4:17, donde dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y es tremendo porque Jesús llevaba 18 años esperando, él comenzó su ministerio a los 30. A los 12 añitos, la Biblia dice que él estaba en una sinagoga enseñándole a los maestros de la ley, que se le perdió al papá y a la mamá, ¿verdad? El papá y la mamá iban de camino, tuvieron que devolverse 6 días, llevaban 3 días de camino de ida y 3 de venida y lo encontraron enseñando. O sea, Jesús sabía que él portaba algo, pero no era su tiempo. Y en ese momento, a él le toca como reprimirse ese deseo de enseñar hasta los 30 años. O sea, por 18 años Jesús estuvo esperando algo que decir. Y me impresiona que lo primero que escogió enseñar, con todo ese deseo y todo eso que él tenía por dentro, fue acerca del reino. Y arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos todas estas parábolas que tenían que ver con el reino, ¿verdad? O sea, su mensaje central. Y luego que Jesús muere y resucita, dice que después de resucitado duró 40 días hablándole a los discípulos acerca de lo concerniente al reino de Dios. Entonces el reino es súper importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante? Pues el reino es importante porque entender el reino y aprender a vivir dentro de ese orden del reino es lo que nos permite de alguna manera que se haga real en nuestra vida la bendición y la buena voluntad de Dios para nosotros. Así es. Entonces, explicar un poquito qué es el reino. La palabra reino viene de la palabra basilea, que significa gobierno monárquico. Cuando Jesús dice arrepiéntase, o sea, cambien su manera de pensar, porque yo les vengo a traer una propuesta de un reino diferente. Es una manera de gobierno diferente. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, yo anhelo verlos vivir bien. Él dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, ese es el plan de Dios, es que nosotros vivamos en abundancia, vivamos felices, vivamos en plenitud. Ese va a ser un tema que siempre va a estar en nuestra boca. Así es. Y ese es el deseo del Padre. Pero ese deseo del Padre, no importa cuán fuerte, cuánto Él lo anhele,
no puede hacerse realidad en nuestra vida si nuestra vida no vive de acuerdo a ese reino, de acuerdo a ese orden. Entonces, es un tema importantísimo porque es la única manera que realmente nosotros podamos experimentar esa vida plena que Jesús vino a darnos. Y recuerdan que tuvimos el lado B sobre Jesús, mi amigo el Rey, que hablamos mucho sobre el reinado de Cristo, y si no has visto, te aconsejo que veas ese episodio que va a estar buenísimo. Así es, me ha escrito full gente, salió ahí el primer día, ya me tenían bombardeado, sobre todo mis haters que me aman muchísimo y nunca me abandonan. Los amamos. ¿Cómo podemos identificar si estamos viviendo bajo la autoridad de Dios o bajo nuestra propia voluntad? Ay, qué pregunta tan buena. Sí me dará este podcast para contestar eso. Vamos a contestarlo de manera práctica. Primero, ¿qué significa vivir bajo la voluntad de Dios? Vivir bajo la voluntad de Dios, bajo su reino, primero que todo, es una decisión que tomamos de vivir sometidos o de acuerdo a cómo Dios dice que debemos vivir. ¿Verdad? Es vivir a la manera de Dios. Es poner en práctica en las diferentes áreas de nuestra vida los principios de Dios que aplican a esa área de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de las relaciones interpersonales? ¿Cómo se deben manejar? Por ejemplo, un principio fundamental es el perdón. Yes. La Biblia dice, o Dios dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te ofende, ve tú con él. O sea, es tremendo porque en la sociedad usualmente nos enseñan que si alguien te falla, pues tú te haces el importante y esperas que la persona venga arrepentido a pedirte perdón. Y resulta que Dios dice lo contrario. Él dice, no, si alguien te ofende, mi anhelo es que tú arregles eso cuanto antes. Entonces, si te quedas esperando, a lo mejor no se arregla nunca. ¿Cuál es el problema? Que mientras el tiempo pasa, el corazón se sigue dañando. Así es. El corazón se sigue resintiendo, se sigue amargando, y la amargura es algo que no nos permite disfrutar la alegría que Dios tiene para nosotros. Entonces, dentro del reino hay un principio que es el principio del perdón, el principio de la reconciliación. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra vida, de alguna manera la sometemos a ese principio, en las relaciones interpersonales vamos a disfrutar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros, tener relaciones saludables, vivir alegres, no permitir que otros tengan autoridad sobre nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, Tremendo. ¿qué es vivir bajo el reino? Es cuando hemos entendido que en las diferentes áreas de nuestra vida estamos viviendo bajo la manera de Dios, bajo los principios de Dios. Significa, y esta es una palabra muy fuerte, ¿qué necesitamos para eso? Confiar en Dios. Ay, ay, ay. Es confianza, porque al final lo que determina si yo suelto el timón de mi vida, la dirección de mi vida, y la pongo en las manos de Dios, es que yo confío que Dios realmente quiere lo mejor para mí y que Él tiene la capacidad para llevarme a esos planes maravillosos que Él dice que tiene para mí. Entonces, en el fondo, es un problema de confianza. ¿Qué significa? Que confiamos a veces más en nosotros que en lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Entonces, ahí está la cosita. Muy profundo y duro, confrontador, retador. Yo creo que todos en algún momento nos ha tocado tomar esa decisión. Y yo me acuerdo cuando Dios empezó a sanar mi corazón y yo estábamos en un retiro de jóvenes. Y yo le decía, Señor, yo quiero que sanes mi corazón. O sea, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, retiro de jóvenes. Nosotros nos sentimos jóvenes, pero eso fue hace mucho tiempo. Y yo era una persona muy seria. Y bueno, y yo creo lo que la Biblia dice, que el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo me veía seria, aunque me tomara una foto, me veía seria. Y yo le decía, Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. O sea, enternece mi corazón. Enternece mi corazón. Y yo le decía, Señor, yo quiero aprender a ser una embajadora de tu amor. Yo quiero mostrar tu amor a las personas, que las personas te puedan ver a través de mí y que no vean la caparazón de Jessica, la mujer fuerte y dura, pero que te vean a ti. O sea, que pueda ver la parte tierna mía, porque también tengo mi corazoncito, aunque no parezca, pero bueno. Entonces, en ese momento me acuerdo que Dios me dijo, quiero que vayas y abraces a cada uno de los jóvenes que estaban en ese retiro y le digas que tú los amas. O sea, para mí eso era dar un paso de confianza. Si Dios me pide a mí eso, olvídate. No, tú eres una reina de pueblo. Tú eres una reina de pueblo. O sea, eso para mí no es ningún esfuerzo. Feliz. Y yo me quedé así porque una cosa sí soy es obediente. O sea, tengo muchas debilidades, pero obediente soy. Entonces,
yo dije, está bien, lo voy a hacer. Pero yo me sentía que era como dar un paso al abismo. Sí, era un salto al vacío. O sea, era un salto al vacío donde yo le decía, pero tengo miedo. Yo le decía, Dios, tengo miedo porque siento que porque era temor al rechazo. O sea, Dios me estaba sanando de la herida del rechazo. Yo decía, tengo miedo, yo no quiero dar ese paso de lo que tú hablas, de confiar. Exponerte. Ajá, yo le decía... Porque es bajar tus defensas y exponerte a que la gente te pueda herir. Y él me decía, no, pero confía en mí, yo te voy a proteger. Y yo le dije, pero es que tú no me protegiste en mucho tiempo que me hicieron daño. O sea, era una conversación sincera con Dios. Yo le decía, yo no me siento que me protegiste. Entonces, Dios me estaba pidiendo que me quitara mi falsa armadura de dureza, porque por fuera yo me mostraba muy fuerte, pero por dentro era una gelatina. Y en ese momento yo dije, yo me vi una película también voy a soltar la cédula aquí, Cazadores del Arca Perdida. Es Indiana Jones. Indiana Jones. Y él está pasando de una montaña a otra y él le está llevando como el cáliz y que se acuerda que la clave era fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ya me acordé de la escena de la película que él tiene que dar un paso en el aire. ¿No? Sí, en el aire y era un abismo, claro. Era un abismo, o sea, y cuando él puso el pie en el aire apareció un puente. O sea, sí, que parecía que no estaba, pero estaba. Es lo que tú no estás diciendo, o sea, no estás diciendo, tenemos que confiar, pero para mí confiar significaba tirarme al abismo, o sea, para confiar en Dios yo decía, Señor, me voy a tirar y que Dios me agarre. Y yo dije, bueno, voy a hacer eso y me fui y fui saludando a cada uno y abrazando a cada uno, pero como siempre nunca faltan los que te meten tú estás muriendo y te meten la lanza en el costado. Una muchacha me dice, wow, nunca esperé escuchar esas palabras de tu boca. Sí. Y yo, en ese momento yo dije... Tú dijiste, yo tampoco. Espíritu Santo. Le dije, tienes toda la razón, pero estoy aprendiendo. Y es tremendo porque fíjate que lo que para ti era un salto al vacío, para mí era fácil. Exacto. Para mí un salto al vacío son otras cosas. Uh-huh. Pero eso me parece un ejemplo perfecto porque es un ejemplo de la vida real. Bueno, hay personas que tal vez no se hubieran atrevido a confiar y hubieran pasado, porque ¿qué han pasado desde ese entonces? 30 años. Por lo menos. ¿Verdad? 25 años, 30 uh-huh. años. Llevarían 30 años sin la capacidad de amar, de ser amados, wow. Tal vez con amargura en su corazón. O sea, incapacitados para experimentar la bendición de Dios en esa área de su vida. Porque no decidieron confiar o decidieron no confiar en Dios y seguir confiando en su capacidad de autoprotegerse. Uh-huh. Entonces, esto del reino de Dios, al final, cuando Jesús habla del reino de Dios, que significa gobierno monárquico, arrepiéntanse, lo que Jesús está diciendo es, arrepiéntanse de autogobernarse, arrepiéntanse de ustedes autodirigirse y entréguenme el timón de su vida para que yo pueda empezar a poner orden, para empezar a ordenar esas áreas donde hay heridas, donde tal vez tenemos conceptos, prejuicios, distorsiones que no les permiten a ustedes ver como Dios ve y poder vivir como Dios quiere que ustedes vivan. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque hay un principio espiritual muy fuerte con respecto a esto y es que donde está el orden de Dios está la vida y la bendición de Dios. Por eso es que esta enseñanza es tan importante. Así es. ¿Verdad? Realmente, y esto para mí, baby, es, yo diría tal vez el corazón de este asunto, es que el deseo de Dios o su propósito no es poner orden, es que vivamos en bendición. Uh-huh. Entonces, hay comunidades espirituales donde van a hacer énfasis en como que Dios vino a poner orden, Jesús vino a poner orden. No, Jesús no vino a eso, Él dijo a lo que vino. Él vino a reconciliarnos con el Padre y a darnos vida en abundancia. Lo que pasa es que para poder experimentar la vida en abundancia hay que tener el orden primero. Sí. Entonces, yo puedo o enfocarme en el orden y enfocar la obra de Dios en el orden o enfocar el anhelo de Dios en la bendición. Entonces, cuando yo me enfoco en que lo que Dios anhela por su compasión y su amor hacia nosotros es que vivamos en bendición, que su reino se haga realidad en nosotros, entonces yo, al ver esa manifestación de amor, digo, wow, ¿sabes qué? Ok, yo anhelo ese orden. Pero anhelo ese orden porque estoy viendo un Padre que quiere lo mejor para mí. O sea, el orden no es un fin en sí mismo. El orden es el medio a través del cual se cumple el fin, que es disfrutar la bendición del Padre. Excelente. Entonces, si podemos dar otro ejemplo de cómo se ve el impacto del orden divino en nuestra vida diaria, hablemos de la salud. Claro, el cuidado físico. El cuidado de la salud. Ajá. ¿Verdad? Bueno, emocional, somos espíritu, alma y cuerpo.
¿verdad? Y yo enseño, o sea, que cuando tú recibes al Señor, tu espíritu es hecho perfecto. O sea, nuestra labor realmente no es cuidar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es hecho perfecto en Cristo Jesús. ¿Ok? Somos santos en Cristo, somos perfectos, somos coherederos, pero tenemos dos áreas que han sufrido a raíz de la desconexión que la humanidad ha vivido con Dios, que son el área del alma y el área del cuerpo. En el alma están todas las emociones, sentimientos, y ahí es donde se manifiestan todas estas enfermedades emocionales que están muy, decir de moda, pero digamos, están en tendencia, que es la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Todo eso al final tiene que ver con problemas del alma. Y están los problemas del cuerpo, que son muy comunes hoy, que son la hipertensión, el colesterol, el azúcar. O sea, es una cosa impresionante porque es como unas plagas que hay a nivel emocional y a nivel físico. Entonces, todo eso al final son el resultado de no cuidarnos. Exacto. Son el resultado de no vivir de acuerdo a lo que Dios dice que somos. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. O sea, el templo de Dios no son edificios. La Biblia dice que Dios no habita en edificios hechos por manos de hombre. Somos su casa. Claro, nosotros somos su habitación, somos su casa. Entonces, si nosotros le damos el valor al alma y el valor al cuerpo que Dios le da, y en confianza con Dios empezamos a cuidar, a proteger, a nutrir el alma y el cuerpo como Dios dice, vamos a tener mucha mejor salud emocional y mucha mejor salud física, ¿verdad? Entonces el reino de Dios también aplica al cuidado personal. Es que necesitamos ser prácticos. Como decía un amigo nuestro, que si no es práctico no es espiritual. Por ejemplo, las mujeres que nos tenemos que hacer ciertos exámenes al año. Exactamente. Cuando llegan los 40 te toca hacerte la mamografía, cuando llegan a los 50 me tocó hacerme la colonoscopía. O sea, los hombres se hacen otros exámenes, pero a veces el examen de la próstata, que nos encanta. A veces ¿verdad? uno no cree que hacerse el loco, no ir al médico, no te va a pasar nada. Y lo espiritualizamos. No, yo voy a orar, o sentimos un dolorcito. No, yo voy a orar, y lo que hacemos realmente es autoengañarnos. ¿Verdad? Eso no es vivir bajo el reino de Dios. Eso es utilizar el misticismo espiritual para no vivir en el reino de Dios. Exacto. Y seguir haciendo lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque el temor te impide en ese momento confiar o enterarte de la verdad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tener salud preventiva, ir al médico a hacerte los chequeos, hacer ejercicio, aunque sea caminar, comer saludable. No es una dieta, sino como un estilo de vida. Si ese orden está en tu cuerpo, vas a tener buena salud. Vas a vivir en bendición. Exacto. Y eso lo puedes aplicar a las finanzas. A las finanzas, a las relaciones interpersonales, matrimonio, los hijos, sí, todo. O sea, a veces en las comunidades espirituales, cuando hablamos de finanzas y el orden de Dios, nos enfocamos en diezmo y ofrenda. ¿Verdad? Entonces, diezmo y ofrenda. O sea, yo entiendo lo que la Biblia dice acerca de los diezmos y las ofrendas, pero el orden de Dios en las finanzas no es solo eso. ¿Verdad? Lógicamente, poner a Dios primero en tus finanzas tal vez es el fundamento del reino de Dios en las finanzas, pero está hacer presupuesto, no gastar más de lo que recibe. O sea, todo eso también es orden. Entonces, creo que a veces una de las excusas o autoengaños que hacemos para no entrar en el orden es decir, no, pero es que Dios me va a bendecir. No, pero es que, ¿y qué hacemos? Nos ocultamos detrás de una sobreespiritualización de la vida y de las diferentes áreas de la vida. Y si eso fuera cierto, no habría ningún creyente divorciado, no habría cristianos arruinados o en miseria, no habría cristianos enfermos. Y la realidad es que, lamentablemente, la iglesia de Cristo está llena de personas que están quebrantadas en diferentes áreas de su vida. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿de dónde viene? Es no vivir bajo el orden de Dios porque no hemos aprendido a confiar en que Él realmente nos dirija. O sea, esto que estamos hablando es fuerte, lo estamos hablando de manera muy práctica. Pero esto es algo para mí muy importante, muy fuerte. ¿Por qué? Porque vivir bajo el reino de Dios no es cantar el domingo. Sí. O sea, yo conozco personas, y las amo, en nuestra comunidad, que el domingo están, pero ahí, entregados, quebrantados, cantándole al Señor, pero su vida diaria, esa no es la misma actitud. Y Dios dice algo tremendo. Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Lo que Él está diciendo es, o sea, este asunto de mi reino y de honrarme, es más que cantar. Es más que decir te amo, te adoro,
Porque al final adorar, honrar a Dios no tiene que ver con lo que decimos, sino con cómo vivimos. Entonces, y aunque Dios es un Padre y es un Dios que le gusta ser honrado, al final nosotros debemos entender que los beneficiados por honrar a Dios y darle el gobierno de nuestro corazón, de nuestras decisiones, los beneficiados somos nosotros. Sí. Entonces, esa revelación del reino también tiene que ver con las intenciones. A mí me gusta vivir en bendición. Yo soy feliz de tener un matrimonio feliz. Yo soy feliz de tener unos hijos lindos, de poder vivir una vida en libertad. Todo eso me hace feliz. Pero voy a ir más profundo. Nada me hace más feliz que honrar al Padre. Porque al final, ni siquiera lo hago para ser bendecido, porque ser bendecido es como un byproduct, es un producto, un subproducto. Yo amo hacer sonreír el corazón del Padre. Yo no lo hago para que Él me ame. Nosotros estamos seguros del amor del Padre. Nosotros creemos en la gracia, estamos seguros de nuestra salvación. Pero yo creo que lo que a ti y a mí nos ha mantenido es que nosotros disfrutamos de que Él sea nuestro Rey. Eso es un anhelo. Cuando lo cantamos, nuestro corazón es como lo que nos posee, lo que nos motiva, es que otros vean que Él es el Rey de nuestro corazón. Así es. Excelente. Y bueno, ¿cómo podemos restaurar el orden de Dios en esas áreas? Estamos hablando de diferentes ejemplos de diferentes áreas de nuestra vida, las que estén en desorden. Por ejemplo, si hablamos de la finanza, o sea, ¿cómo podemos restaurar el orden de Dios si mi vida financiera está mal? Pero tu pregunta demanda otra pregunta. O sea, ¿por qué restaurar? Porque se perdió. Sí. Sí, es porque, claro, la gente dirá, ¿por qué restaurar? Bueno, hay que restaurarlo porque se perdió. Por eso Cristo dice, arrepiéntanse, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿dónde se perdió? ¿Y por qué se perdió? Se perdió en la Biblia, lo manifiesta desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva vivían dependientes de Dios. El Padre era su Dios. El día que el ser humano decide desobedecer a Dios y comer de ese árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento, además de desobedecer, se está rebelando en contra del gobierno de Dios, porque lo que está diciendo es, yo no quiero que tú sigas siendo mi Dios. Yo quiero conocer el bien y el mal. Yo quiero autodirigirme. ¿De dónde viene eso? De la conversación que la serpiente tuvo con Eva, donde le sembró una duda en el corazón de Eva con respecto al amor incondicional del Padre, con respecto al deseo del Padre de bendecirnos, con respecto a los buenos planes del Padre para la humanidad. Y en el momento que la serpiente sembró una duda en el corazón de Eva, y a través de Eva Adán, la duda engendra desconfianza. La desconfianza engendra temor, y el temor engendra rebeldía. Ese va a ser el orden siempre. La duda engendra desconfianza, la desconfianza temor, el temor rebeldía. Entonces lo que el enemigo quería, más que engañar a Eva, era sembrarle una semilla de duda. Entonces, luego ese temor en Eva la lleva a hablar con Adán, hasta que él de alguna manera lo convence y le dice, no, nosotros no podemos seguir confiando plenamente en Dios. Qué chévere que Él es nuestro Dios, pero creo que Adán, yo creo que llegó el momento de que tú asumas el control. ¿Sí ves? Llegó el momento de que tú agarres la rienda, porque yo no estoy seguro realmente si lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y eso es lo que sucede cuando Adán y Eva comen. En ese momento la humanidad se separa y se independiza de Dios. Al independizarse de Dios, esa rebeldía nos llevó a ir perdiendo ese orden que había en el huerto del Edén. Porque quedamos separados de la sabiduría de Dios, de poder ir a donde Él y decirle cómo debo hacer esto, cómo tú crees, cómo se administra un matrimonio, cómo administro mi empresa, cómo administro mis finanzas. Desde entonces la humanidad viene caminando en su propia sabiduría y estableciendo un orden propio que ya no es el orden de Dios. Y al haber perdido el orden de Dios, perdimos la bendición de Dios, porque ya aprendimos que donde está el orden está su bendición. Eso fue lo que Jesús encontró, por eso Él viene a restaurar el orden, el reino, porque al final quiere restaurar la bendición. Entonces, ¿cómo se puede restaurar esa bendición? O sea, ¿dónde comienza? Comienza con una decisión. No es un proceso, comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. ¿Cambiar qué? Hombre, Señor, ¿sabes qué? Toda mi vida yo he creído que yo puedo autodirigirme y encontrar la felicidad que anhelo, la felicidad que mi corazón desea, pero me acabo de dar cuenta
que tú no me creaste para vivir independiente. Tú me creaste para depender de ti. Y decido creer que tú eres un buen padre y que tú tienes lo mejor para mí. Yo tomo la decisión de dejar de vivir independiente de ti y de vivir dependiente. O sea, a partir de hoy, yo quiero que tú dirijas mi vida. Ahí comienza todo. Entonces luego... Volvemos otra vez a confiar y volvemos otra vez al punto de soltar el control. Y ahí es donde todo comienza y luego, porque a veces lo hacemos de manera general, yo decido, pero entonces empieza este proceso de recuperar el orden en las diferentes áreas de nuestra vida, entonces hay que ser práctico, hay que ser específico. Entonces, yo creo, nosotros creemos que al final este asunto del orden se encuentra en la Biblia. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no sabemos cómo ese orden aplica a las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, en la Biblia hay respuesta para todo. Es cierto que hay cosas que no se mencionan en la Biblia, pero en la Biblia, de manera general, hay un consejo sabio y una instrucción sabia para todas las decisiones que nosotros necesitamos tomar. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, o hacemos un curso, o entramos en lo que llamamos un discipulado, y todo esto que nos ayuda a conocer más la Biblia y a conocer a Dios, eso nos permite ir intercambiando nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Dios. Eso es el orden. El orden comienza con una decisión y luego esa decisión significa que en nuestra manera de pensar vamos dejando que Dios nos enseñe cómo piensa Él, y confiar al final es, ok, yo pensaba que se debería hacer de esta manera, pero tú dices que tú piensas que se hace de esta otra manera. Por lo tanto, renuncio a mi manera de pensar y decido abrazar tu manera de pensar. Ese es Romanos 12:2. Eso iba a decir, tu versículo favorito. Claro, eso es Romanos 12:2, que dice que nos transformemos por la renovación de la mente. Entonces, recuperar el orden de Dios tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar, renunciar a cómo piensa el ser humano y abrazar la manera de pensar de Dios. ¿Dónde está la manera de pensar de Dios? En su palabra. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la tiraste en Reina Valera 60. Ay, pero es que me la aprendí esa versión. Sígueme 1 y sígueme 2, ¿verdad? Yo conocí a Jesús en el año 90, así que me sé la Biblia del año 90. Y es así. Fíjate qué tremendo que ahí dice que no nos transformamos por orar. Orar es importante, porque nos permite tomar conciencia de Dios, conectar con Él. Pero lo que transforma la manera de vivir es cambiar la manera de pensar. ¿Verdad? Entonces, que se establezca el reino simplemente es que la manera de pensar se establece en nuestra mente, en nuestro poderoso sistema de creencias. Eso es abrazar el reino de Dios. Entonces, la lucha es en la mente. La lucha es en la mente. ¿Sí? La lucha no es en el espíritu. En el espíritu está ganada la batalla. Pero en la mente, como los cartoons de antes que salía el angelito y el diablito, no lo hagas. Sí, hazlo. Esa lucha es aquí, no es en el espíritu. Es aquí. Entonces, la mente que abraza la voluntad de Dios, esa es la mente que se está sometiendo y está confiando en la dirección de Dios. No es fácil, pero es una bendición. Tremendo. Wow. Mucho código interesante y potente. Para terminar, tengo una última pregunta. ¿Qué relación hay entre la confianza en Dios, que hemos estado hablando todo el episodio, y la manifestación de la bendición de Dios en nuestras vidas? O sea, ¿cuál es la relación? Confianza, bendición. Para mí es la clave. ¿Sí ves? Porque a veces le llamamos obediencia. Y lógicamente que la obediencia es importante. Pero yo siempre he creído que la obediencia o la desobediencia son la consecuencia de la confianza o la desconfianza. ¿Sí? Para mí, por eso digo, la duda genera desconfianza, la desconfianza temor y el temor rebeldía. O sea que cuando tú trazas la rebeldía al final, llegas a la desconfianza. Entonces, yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, que una persona que no confía en Dios abrace la dirección de Dios, porque tú lo que quieres es tener el timón de tu vida agarrado. Y queremos que Jesús nos aconseje, derecha. No estoy seguro, Señor, pero por ahí como que yo creo que izquierda mejor, ¿verdad? Entonces queremos tener a Jesús como un consejero, no como el rey de nuestra vida. Come on. ¿Verdad? Nos encanta ver la Biblia como un manual de consejos. Yeah. No como la instrucción de Dios de cómo debemos tomar decisiones sabias para poder disfrutar la vida abundante que Él tiene para nosotros.
Entonces al final la batalla siempre va a ser la confianza. Yo opino, que si nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, necesitamos aprender a confiar. Y para aprender a confiar tenemos que conocer a Dios. Y acuerdo que en uno de los episodios hablamos de ese famoso cuarto de San Alejo que no queremos que Jesús entre. O sea, es de que del Jesús amigo se vuelve a tu rey, es del Jesús que tú dices, el consejero, pero realmente a que tú pongas en práctica todos los consejos que Él te ha dado, es abrirle la puerta de tu vida y de tu corazón de par en par y decir, está bien, me rindo, te entrego esto y te pido que pongas orden. Así es. En esta área de mi vida. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que yo he luchado con la obesidad por muchos años y el año antepasado, ya estamos en otro año, el año antepasado yo probé una dieta de moda, no le voy a hacer propaganda a la dieta porque no me han pagado por eso, así que probé y a mí no me funcionó. Y yo dije, ¿sabes qué? No hago más nada. Le digo, Señor, te entrego esta área de mi vida. A pesar de estar en obesidad, no sufría ni de colesterol, ni azúcar, ni presión alta, ni nada. Yo dije, bueno, tú me has guardado y en medio de todo yo le digo, Señor, tú tomarás control de esto. Y el año pasado, Dios me permitió, me regaló la oportunidad de operarme. Se cuadró todo de una manera que... Como solo Dios sabe hacer las cosas. Para no echar el cuento largo corto, es que me regalaron la operación en el tiempo que yo quería, en el mes que yo quería, la fecha que yo quería. O sea, todo se dio de una manera que... Y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya he bajado 17 kilos. Y me siento muy bien. Y yo siento que en esa área estoy poniendo orden. No es que ya, como dice Pablo, no lo he alcanzado ya. Una cosa hago, es que sigo hacia adelante. O sea, le rendí esa área de mi vida a Dios y le pido a Dios, gobierna la manera que yo como, porque a ti te operan el estómago, pero no te operan el cerebro. O sea, yo todavía puedo pensar como gorda que me quiero comer el plato y yo tomo la decisión. Cuando me sirvo, por ejemplo, ahorita me comí un pedazo de pizza, pero me comí un solo slide. Tomé la decisión, dije, me voy a comer uno solo, pudiéndome comer de pronto más. Pero dije, me tomo uno solo y quedé tranquila, quedé satisfecha. Como me decía mi terapeuta, aprender a disfrutar, estar liviana, ¿no? Porque cuando a los gorditos nos gusta comer, uno quiere estar lleno así hasta que te sueltas el botón. Claro, ¡pum! porque relacionamos placer con estar explotado. Como Ajá. Comí hasta donde ya no pude más. Sí, exacto. Entonces, en Saciarte. esa área, y estoy siendo vulnerable contando mi ejemplo, porque de eso se trata para que ustedes se identifiquen. De pronto tu área es pornografía, adicción a otras cosas, droga, no sé, alcohol, whatever. Chisme, celos. Pero lo mío es la comida. Entonces, yo le digo, Señor, esa área yo te la rindo, quiero que pongas orden. Entonces, ahora me tengo que tomar mis vitaminas, mis nutrientes, mis inyecciones, cuidar mi sueño, mi energía. O sea, es como todas las áreas del cuerpo estoy poniendo orden y además ahora entré en perimenopausia. Oren por mí y por él, por favor. Entonces, estoy en ese proceso de conocer, escuchar mi cuerpo, conocer lo que siento, pero a la vez no dejar como, no tirarme al, bueno, ni modo, estoy viviendo esto y no voy a hacer, no. Le pedí la ayuda, necesito hacer ejercicio, necesito empezar a hacer pesas para endurecer el cuerpo. Desarrollar masa muscular. Desarrollar masa muscular, que está garantizado que es longevidad. Entonces, todas esas cosas estoy poniendo orden. No estoy del otro lado, pero voy caminando. Pero fíjate hacia qué eso. tremendo que comenzó con una decisión. Exacto. Porque es así, la decisión es un evento. Es algo que tú tomas la decisión en ese momento. Luego del evento empieza el proceso de poner orden. Pero tiene que comenzar con el primer paso. La primera decisión. ¿Verdad? Entonces, ahora, esa primera decisión que tiene que ver con confiar en Dios, no se puede tomar si no tenemos una imagen saludable de Dios. Entonces, eso está tremendo para terminar, porque decía, claro, ¿cómo voy a confiar si no lo conozco? Claro, no lo conocemos o lo conocemos equivocadamente, ¿verdad? Entonces, nosotros como los líderes de comunidades espirituales, sea cual sea la posición de liderazgo, y los mismos creyentes, debemos ser intencionales en mostrar una imagen saludable, correcta y coherente de Dios, de acuerdo al Dios de la palabra. Entonces, hay personas que le tienen terror a Dios, porque no tienen una teología correcta del carácter de Dios, del amor de Dios. No han entendido la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No saben, no entienden quiénes somos en Cristo, qué significa ser santo en Cristo, perfecto en Cristo, cómo somos aceptados en Cristo. Entonces, al no entender la obra y la persona de Cristo, tenemos una relación con Dios que está basada en unos principios equivocados, en algo que no es.
Entonces es como cuando tú y yo éramos novios, o antes de ser novios, inclusive amigos. Entonces el ser amigo no es lo mismo que ser novio, y el ser novio no es lo mismo que estar casados. Cuando tú y yo nos casamos, entramos en un pacto diferente, y eso me da unos derechos diferentes, a una intimidad diferente, a una cercanía diferente y una confianza diferente. Entonces la iglesia necesitamos poder presentar a Dios como Él es realmente, porque al presentar a Dios como Él es, eso va a traer sanidad en los conceptos distorsionados que las personas tienen acerca de Dios. Lamentablemente, la gente ve a Dios como ve a la iglesia. Entonces, si la iglesia condena, creen que Dios condena. Si la iglesia hace acepción de personas y tiene categorías de pecado, ellos creen que Dios va a hacer lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos que la iglesia exprese realmente cómo es Dios. Y una de las cosas, como para ir terminando, es que recuerdo cuando Dios me enseñó que en nuestro corazón debería caber todas las personas que caben en su corazón. Y el Señor me preguntaba, ¿quién cabe en mi corazón? Y yo le dije, bíblicamente, todo el mundo. Todo el mundo cabe en tu corazón, porque Dios no hace acepción de personas. Eso no significa que Dios apruebe tu manera de vivir o esté de acuerdo con cómo tú vives. No, es ¿quién puede estar en el corazón de Dios? Cualquiera. Todo el mundo. Entonces, si nosotros no presentamos a Dios de esa manera, va a haber mucha gente que va a decir, yo no pertenezco a ese corazón, yo no pertenezco a esa comunidad, yo jamás podré acercarme. Y vamos a ser honestos, nadie va a tratar o intentar pertenecer a un lugar donde no se siente amado y no se siente bienvenido y aceptado. Así es. Entonces todo comienza con la imagen correcta, porque todo comenzó con una distorsión de esa imagen. Eso fue lo que la serpiente hizo con Eva. Distorsionar la imagen produjo duda, desconfianza, desconfianza, temor, rebeldía, independencia. Queremos que la gente se arriesgue a confiar, necesitamos empezar por la imagen de Dios. Escucharte hablar me hace pensar en el pasaje de la Biblia donde Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ¿qué has escuchado de Dios? Hoy te queremos invitar a que tú tomes la decisión de conocer a Dios de verdad. Que no te lo tengan que contar, ¿no? Exacto, o sea, que no sea lo que te contaron, la historia que te dijeron o que te dijo tu abuelita o tu mamá, sino que se dé un Dios personal, un Dios real. Y Él está dispuesto a revelarse a tu vida si tú se lo permites. Claro, Él quiere ser conocido. Él quiere ser conocido para que entonces puedas decir como, más ahora mis ojos te ven. O sea, te estoy viendo sin filtro, sin máscaras, sin barreras y me estoy acercando a ti libremente. Y quiero terminar con una historia que contó Rich Wilkerson cuando estuvimos en la conferencia de Assembly, de Pastors Assembly, y él decía que un día llegó al gimnasio y la chica que estaba en el front desk recibiendo a la gente, la recepcionista, estaba leyendo su libro. El libro que escribió Rich Wilkerson. El libro de él que se llama Friends of Sinners. Y entonces él es todo como, wow, está leyendo mi libro. Entonces él se le acerca, pero la chica no sabía que él era el autor del libro. Entonces Ni sabía quién era él. Entonces él le dijo, mira, te quiero invitar a mi iglesia. Ah, sí, ¿cuál? No, Boo Church, aquí. Y dice ella, Boo Church. O sea, él estaba como, todo el mundo conoce a Boo y nada. Y ella, la señora, ¿cómo es posible que ella no sepa qué es Boo Church? Y el gimnasio queda como a una milla de Boo, de uno de los campus. Y entonces él, bueno, sí, es una iglesia aquí que tenemos no sé qué, ya. No, la verdad es que yo tengo muchos problemas y no quiero ir. No sé. Él dijo, ahí estamos muchas personas con problemas. No, la verdad es que tú no sabes lo que yo he vivido y lo que yo he hecho y la verdad es que yo no me siento que voy a encajar ahí. Entonces él le dijo, en mi comunidad hay muchas personas que también traen su pasado y que no tengas miedo de venir a como eres. Y entonces ella le dijo, pero es que no sé qué ropa ponerme. ¿Cómo me voy a vestir para ir? Entonces yo decía, cuando él dio ese ejemplo, es perfecto lo que tú estás diciendo, porque ¿qué concepto ella traía de Dios? Porque se lo vendieron algunas personas, representantes de Dios aquí en la tierra, o sea, religiosos o lo que sea, de que ella pensó, para llegar a una iglesia tengo que estar en mi vida completamente limpia, para llegar a una iglesia no puedo tener pasado, tengo que estar perfecta y todo en orden, y para ir a una iglesia tengo que vestirme bien. O vestirme de acuerdo a lo que la iglesia dice. Exacto. Que es vestirse bien. Pero ella no se atrevía a acercarse tal como era delante de Dios por temor a rechazada, por el concepto equivocado que tenía de Dios. El último podcast que grabamos, la última enseñanza, pusimos un reel y una persona escribió, qué buena enseñanza, pero qué falta de respeto la de este hombre. ¿Cómo se atreve a enseñar vestido así? ¿En serio? Sí, con tatuajes, vestido así, es una falta de reverencia. Qué bajo hemos caído. Dijo, pero muy buena la enseñanza.
Entonces, O sea, oyó el mensaje, pero tú pintas. Yo soy la asesora de imagen. Si tienen alguna crítica. pero fíjate qué tremendo. O sea, ella misma, ya dije que era una mujer, está reconociendo que la enseñanza es buena, o sea, le hizo bien. Pero su prejuicio creo que no le dejó abrazar la enseñanza correctamente. Entonces, nosotros tenemos que presentar una imagen correcta de Dios. Fíjate que en el ejemplo de Job, a mí me impacta, porque Job era un hombre obediente, pero su obediencia antes de ver a Dios con sus propios ojos y después no fue la misma. Porque antes era ser obediente, porque esto es lo que tengo que hacer. Pero luego, cuando él ve a Dios, él conoce a Dios. Y en ese momento su obediencia deja de ser simplemente un propósito, me toca ser obediente, a, wow, yo anhelo hacer lo que este Dios me está pidiendo. Y dice que la manifestación de la bendición fue 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces, me preocupa que en las comunidades espirituales tengamos personas que estén obedeciendo a Dios para sentirse que pertenecen, obedeciendo a Dios para no sentirse rechazados, obedeciendo a Dios para ganarse la bendición, y no obedeciendo a Dios porque confían en Dios como un padre y porque saben que lo que el padre, están seguros y convencidos que lo que el padre tiene para ellos es lo mejor y que a nadie le conviene más, como a nosotros, el abrazar ese reino y esa dirección que Dios quiere darle a nuestra vida para que en nuestra vida se haga real los buenos planes que Él tiene para nosotros. Pues terminamos con esa idea. Te conviene abrazar el reino de Dios para que entonces esa autoridad traiga orden y ese orden traiga bendición, porque Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere bendecirte, pero primero necesita poner en orden unas cositas y que entonces eso como resultado viene porque viene. Y si lo estás esperando, ya sabes lo que tienes que hacer. Tomar esa decisión de confiar en papá y de dar ese paso de fe para que entonces Él ponga orden en tu vida. Te bendigo y declaro que vas a tener una semana maravillosa. Gracias por haberte conectado con nosotros una vez más en Lado B con José Víctor y Jessica Dugan. Ya sabes, síguenos en las redes sociales, @José Víctor Dugan, @Jessica Dugan Cristian, y activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal para que puedas estar al tanto de todos los episodios que montamos semana tras semana. Ya sabes qué hacer, comparte este episodio con un amigo. Dios te bendiga. Bye. Chao. Bye.